Si eres fanático de los autos o simplemente quieres conocer datos curiosos sobre una de las marcas más icónicas de la industria, este video es para ti. Aquí te traigo 25 datos sorprendentes sobre Ford y Lincoln que probablemente no conocías. Número 1. Ford es la razón por la que tenemos la semana laboral de 5 días. No es que ellos la inventaran, pero fueron la primera gran empresa en adoptarla en 1926, porque Henry Ford, el fundador, creía que el tiempo de ocio era necesario para minimizar errores en la producción. Si los trabajadores estaban felices y descansados, podían concentrarse mejor. Así que puedes agradecerle a Ford tus fines de semana. Número 2. Ahora, casi todas las marcas ofrecen versiones básicas más accesibles para atraer a más público, pero no suelen hacer que te sientas pobre. Bueno, aparentemente Ford sí, porque por alguna razón, la versión base de la Bronco tiene un rango mucho menor que los modelos más equipados. Pero no temas, porque en internet encontraron la solución: usar la cabeza, literalmente. Sí, vas a parecer un tonto, pero si funciona, funciona. Número 3. Hay mucho debate sobre el origen del nombre Mustang. Algunos dicen que es por los caballos salvajes, otros que por un avión. Ambos tienen razón. Cuando Ford diseñaba el prototipo del Mustang, John Najjar, codiseñador, sugirió nombrarlo como el famoso avión de la Segunda Guerra Mundial P-51 Mustang. Pero la Junta quería algo más americano, así que consideraron nombres horribles como Cougar y finalmente Torino, por el gusto del CEO por Italia. Número 4. En el motor trasero del Mach-E se lee Electric Ponies Live Here, aquí viven ponis eléctricos, lo cual es súper genial. Número 5. A finales de los 60, Ford decidió hacer sus NASCAR más aerodinámicos y desarrolló el Torino Talladega, que era básicamente un Torino con un frente más largo y estilizado. Para muchos sigue pareciendo un ladrillo con ruedas, pero en 1969 fue revolucionario y dominó ganando 11 carreras seguidas. Dodge no quiso quedarse atrás y creó en secreto el Charger Daytona con ayuda de su división de cohetes. Cuando Dodge probó el Daytona en una pista secreta, Ford, que tenía aviones espías porque solían fabricarlos, lo descubrió y pensó que era más lento que el Talladega. Número 6. El Mustang nuevo tiene una función de Remote Riding, revoluciones remotas. Solo presiona el botón de desbloquear y luego el de bloquear mientras el auto está encendido, y el motor ruge. Número 7. El año pasado, Ford lanzó un anuncio llamado el Ford Explorer solo para hombres el Día Internacional de la Mujer. Aunque suena como un chiste, el anuncio en realidad mostraba la importancia de las mujeres en la industria automotriz, señalando que gracias a sus inventos tenemos características como limpiaparabrisas, señales de giro, espejos retrovisores, GPS y calefacción. Pero como era internet, hubo comentarios negativos. Número 8. Si viste Ford vs Ferrari, sabes que el Ford GT40 fue el héroe que venció a los italianos en los 60. Pero pocos saben que el GT40 era más británico que americano, porque el chasis lo hacía la empresa británica Lola Cars, por eso los originales tenían volante a la derecha, algo que probablemente no notaste en la película. Esa no tan americana costumbre continuó con el nuevo GT, que fue diseñado y construido en Canadá. Número 9. Las luces direccionales secuenciales, que simulan un movimiento de luz que fluye, son muy populares hoy, pero Ford las inventó en 1964, poniendo 3 bombillas en las luces traseras del Thunderbird. No tenían función más que verse bien, pero Ford tuvo que pelear un año para que fueran legales en los 50 estados. Número 10. Ford inventó la línea de ensamblaje móvil en 1913, permitiéndoles producir más de 500.000 Model T al año, siendo el primer auto producido en masa y el primero asequible. Número 11. Todos los autos Ford nuevos bajan la velocidad del ventilador del aire acondicionado cuando recibes una llamada para que no parezca que estás corriendo por un pasillo ruidoso. Número 12. Cuando trabajaban en la versión de alto rendimiento Mustang GT en 1965, Carroll Shelby y Lee Iacocca debatían sobre el nombre. Lee quería que tuviera significado y homenaje, mientras que Shelby decía que el auto hacía el nombre, no al revés. Para demostrarlo, Shelby hizo que un mecánico contara los pasos entre su taller y la fábrica de carreras, 347 pasos. Así nació el nombre Shelby GT350, y la versión más potente fue llamada GT500 porque 500 es más que 350.
Número 13. En 1969 Ford tuvo problemas para vender los GT500 y al final del año tenían tantos que los regresaron a fábrica, les pusieron spoilers baratos y convencieron al gobierno de permitir venderlos como modelos nuevos. Cada GT500 de 1970 en realidad era un modelo 1969 modificado. Número 14. La nueva Ford Ranger tiene un portapapas dedicado con un símbolo adorable y un texto debajo que dice Runway Up, al revés, que solo se ve si volteas el portavasos. Número 15. Cuando Ford UK construía el prototipo de la Transit en los 60, la probaron a altas velocidades en carreteras públicas a las 2 de la mañana. No fueron discretos y la policía los paraba frecuentemente, pero no para multarlos, sino para charlar y ver cómo iban las pruebas. Los 60 fueron una época genial y loca. Número 16. El último GT40 se construyó en 1969 y Ford tardó 35 años en sacar un sucesor. Intentaron con 7 prototipos, cada uno peor que el anterior, hasta que Crest Theodore, diseñador jefe, se aburrió y dibujó un GT40 moderno con cambios mínimos. A los jefes les encantó, pero cuando llegó el nuevo CEO Bill Ford y su gerente de proyecto Nick Sheo, ordenaron hacer un modelo totalmente nuevo. De número 17, el Ford Bronco usa las mismas llantas que el Jeep Wrangler. Como no es buena publicidad que tengan el nombre de un competidor, Ford pagó para borrar la palabra Wrangler y duplicar el nombre Goodyear. Número 18, el Model T fue el primer auto en tener un retiro, recall, en la historia. En 1914 Henry Ford usó musgo español para los asientos para ahorrar dinero, pero el musgo atraía insectos que mordían a la gente. En 1915 Ford tuvo que retirar los autos y cambiar los asientos. Número 19. En 1965 Ford fue el primer fabricante en ofrecer una llave reversible que se podía insertar de cualquier lado. Número 20. La creación más absurda y genial de la humanidad son los Monster Trucks. El primero se hizo en 1979 usando una Ford F-250 de 1974 llamada Big Ford. Número 21. Ford vendió el primer Mustang por accidente en 1964. El chasis número 1 fue enviado a Canadá para exhibición, pero un cliente lo compró sin permiso de Ford. La empresa decidió dejarlo así porque no podían pedir el auto de vuelta sin quedar mal. 2 años y 16,000 kilómetros después, le ofrecieron un Mustang nuevo a cambio y recuperaron el original. Número 22. Los nuevos Ford entran automáticamente en modo Park si abres la puerta con el auto aún en drive. Número 23. Henry Ford intentó en 1928 crear Fordlandia, una ciudad utópica en la Amazonía para fabricar llantas baratas. Construyeron la ciudad rápido, pero los científicos no sabían mucho de caucho y mantenían a los trabajadores hambrientos para que fueran máquinas de hacer llantas. Esto provocó disturbios y violencia. Ford vendió la tierra y huyó. Hoy la ciudad existe pero está muy deteriorada. Número 24. El motor del Shelby GT500 tiene el nombre clave Predator. Sorprende que MR Best aún no haya regalado uno. Número 25. En los 80, Ford estuvo cerca de la bancarrota. El consejo decidió arriesgar todo en un auto, el Ford Taurus. Reunieron 3,000 millones de pesos, unos 7,000 millones de pesos ajustados a inflación, y diseñadores de Ford, Mercury y Lincoln colaboraron para crear un auto revolucionario con faros delanteros flash, al ras, que eran ilegales en ese momento. Ford llevó la ley a la corte y ganó, argumentando que sin esos faros no podrían cumplir las normas de consumo de combustible. El Taurus salió en 1986, fue un éxito y salvó a Ford.